Bueno, LabVIEW es un software súper potente y es un software muy interesante, muy interesante, ¿ya? Al nivel de MATLAB, a mi gusto y quizás más, para un tema aplicativo. MATLAB es más programa, LabVIEW es más aplicación, ¿ya? Porque ahí una tarjeta de adquisición de datos, ingresamos, es más, podemos crear nuestros propios sensores y control en el mismo LabVIEW. Pero si nos vemos en un curso del próximo semestre, quizás hagamos un poquito de eso, ¿no? No lo hice porque pensé que lo habían hecho, pero bueno, no importa. Chicos, han mencionado mucho, y están bien, las ventajas de estos sistemas. ¿Cuáles son las principales desventajas? Bueno, uno sería con el software, que puede haber errores o bugs que se pueden generar en los software, pero esto suele ser bastante, como que es bastante veloz como que el parche que sacan para poder evitar esos errores. Otro puede ser la interferencia que suele haber, pero es bastante raro que se dé. La interferencia se da sobre todo en sistemas inalámbricos. Sobre todo. En sistemas alámbricos ya casi no existe interferencia, ¿no? Incluso nosotros usamos cables Ethernet de categoría 6 limitados o superiores a eso, ¿no? Entonces, si vas a trabajar en industria, obviamente tienes que trabajar con ese tipo de cables para evitar las interferencias electromagnéticas, los ruidos eléctricos o cualquier otra condición hostil, ¿ya? ¿Alguna otra desventaja? También podrían ser los costos, ya que los programas como el LabVIEW o el MATLAB tienen una licencia y para usarlo de alguna manera cuestan más que un instrumento de medición que es tradicional. Pero a largo plazo, si lo vas a usar, no sé, años, pues te sirve más la instrumentación virtual que estar cambiando o dándole reparación al instrumento tradicional. Es verdad, muchachos, o sea, nosotros estamos mal acostumbrados, todos tienen sus máquinas nosotros como universidad no podemos tener LabVIEW alterno, ninguno, porque eso es penal. O sea, eso en todo caso es sancionado, no sé si penado, pero es sancionado. Y es una sanción bien fuerte. Y lo mismo pasa en la industria, ¿no? Entonces, normalmente estos softwares son muy caros. MATLAB supongo que debe estar alrededor de los $300 anuales, probablemente. Que para una industria podría ser un costo absurdo, ¿no? Quizá. Otra desventaja, aparte de los costos, muchachos. Eso, un sensor, por lo general, hemos visto sensores en una fase, ¿no? O sea, es 1 o es 0, existe o no existe, hay presencia o no hay presencia. O sea, así de simple, y así de simple lo entiende la gente, ¿no? O sea, no vamos a meternos en el tema de qué hay dentro del sensor porque no nos interesa. Nosotros, como consumidores, por feo que pasa acá, porque no somos desarrolladores, como consumidores nos interesa, hay o no el componente insuficiente. En cambio, en este tipo de software necesitamos conocimientos de la sensórica, de la parte interna, de programación, de calibraciones, de tarjetas de adquisición de datos, porque no es enchufar simplemente, ¿no? Es acondicionar esas señales. ¿Ya? Entonces sí es un tema de la capacitación, un tema, creo una curva que en todo caso vamos a decirlo así, por favor que va a sonar, para niveles técnicos inferiores podría generar problemas, ¿no? O sea, el técnico sí podría estar medianamente en la capacidad, se supone que nosotros los ingenieros deberíamos tener una curva de aprendizaje mucho más grande. Pero a ver, enséñale a un operario a usar esto, es como por absurda que suene la comparación, es como que a su abuelo le quieran enseñar a usar una computadora, ¿no? O sea, a algunos de nuestros papás no les gusta, imagínense un abuelo. Ya lo mismo pasa en el trabajo. Otra desventaja, muchachos, hoy ya no hay. Costos, curva de aprendizaje o capacitaciones. Bueno, aparte, complemento un poco de algunos de los que hemos mencionado. ¿Algo más?
posibilidad, pero en realidad eso va desapareciendo actualmente. ¿Algo más, chicos? Para empezar, siempre dependes de una computadora. Para empezar. Y no todas las condiciones industriales puedes tener una computadora. ¿No? O sea, sí puedes, pero necesitas sistemas de protección. Porque al ser virtual, sí o sí necesitas una computadora. O sea, dependes de una computadora. ¿De acuerdo? Dependes de una computadora. Ya no es un sistema que solamente es en físico. Ya necesitas de una computadora. Y si ves en una industria pesada, necesitas, mira, un estabilizador de estado sólido, ¿no? Sí, probablemente, pero ya genera dependencias, ¿ya? Y sobre todo, yo creo que eso, muchachos, siempre proyectense a más, sobre todo, que latencias. El hecho de que sea virtual significa que la señal tiene que hacer un viaje mayor para un proceso. Y eso significa respuestas más lentas, que en algunos procesos puede ser vital, ¿no? En un proceso, por ejemplo, de la cervecería, el tema de las cervezas que pasan, porque creo que han ido a las visitas de Bacus, las botellas pasan muy rápido, muchachos, muy rápido, ¿ya? Y el sensor está ahí nomás y entrega señal rápida. Si tuviese quizá, no le estoy diciendo que sea real, pero quizá una instrumentación virtual, si es que hay una falla y no es detectada a tiempo, eso produce atoros, ¿no? Y eso significa que las botellas podrían hasta salir de la línea de producción. ¿De acuerdo? Entonces, uno de los principales procesos es estas latencias que existen entre las comunicaciones virtuales, ¿no? Entre las comunicaciones virtuales. Ok, muchachos, listo, gracias.